Recording in progress. Vamos a compartir el pizarrón correspondiente. La vez pasada vimos la ecuación de difusión. En la ecuación de difusión lo que nos pasaba era que siempre teníamos como, a ver si lo abro en el lugar correcto, teníamos como ecuación de separación, acá está, justamente acá, como ecuación de separación, esta ecuación que está acá. ¿Sí? Recuerdan que la idea de separar las variables era que nos quedara una igualdad de un lado todo con una variable igual a del otro lado, del otro miembro, diría matemático, no le digan a Preda que me caga puteada, con otra variable, con lo cual esa igualdad, como no puede depender de ninguna de las dos, tiene que ser una constante, esta constante que está acá. Como una taza no es una fábrica de cantidad de azúcar infinita, esa constante tiene que ser negativa. ¿Por qué? Porque una de las soluciones es, por ejemplo, esta, ¿sí? Que me dice que en función del tiempo tengo o un exponencial creciente o un exponencial decreciente. ¿Cómo? La parte temporal multiplicada la parte espacial me da la función, si diverge la parte temporal, diverge la función. Y la cantidad de azúcar sabemos que no diverge, con lo cual la constante tiene que ser nula. ¿Sí? Aplicación de la vida diaria de los estudiantes y o de la gente que toma cosas con azúcar que claramente no diverge, con lo cual esa constante tiene que ser cero. Lo interesante de la ecuación que vamos a ver hoy, ahora dónde tengo que ir acá, lo interesante de la ecuación que vamos a ver hoy, que es la ecuación de Laplace, es que hay que pensar un poquito más llegado el caso. Vamos a ver por qué. ¿Sí? La ecuación de Laplace la vamos a resolver, como dijimos la otra vez, como les conté la otra vez, en una región rectangular. ¿Sí? Déjenme dibujar la región rectangular en rojo. Vamos a dibujar la región rectangular en rojo. ¿Sí? ¡Qué bonitud! Y en general, ¿sí? Vamos a tener esta región rectangular por la sencilla razón de que lo que vamos a aplicar es separación de variables. Y fíjense que acá tenemos una de las variables que todo el mundo llama X y a la otra todo el mundo llama Y. Tenemos las condiciones de contorno, los bordes, ¿sí? Como X igual a constante o Y igual a constante, ¿sí? Dos de cada una. Entonces, si tuviéramos una de las condiciones de contorno, que en vez de ser así, le falta un cachito, como los chips de teléfono, ¿no? Supongamos que le falta un cachito, así, piqui. ¿Sí? Entonces déjenme señalar con el láser, es este cachito, esta y esta, este pedacito, que tiene una condición de contorno, un borde que depende de X y de Y, porque eso es una relación entre X e Y, ese contorno va a evitar que yo pueda separar las variables. ¿Sí? Porque esas variables me quedan juntas en el contorno, con lo cual no las puedo separar en la función. Esa es la razón potentísima de por qué lo que usamos para escribir la ecuación de Laplace es una región rectangular. Si hacemos otra cosa, ya vamos a ver que hay otro ejemplo que lo vamos a hacer, sí, más adelante, es el de un caso circular, porque ahí lo que usamos es las coordenadas polares, pero ahí también depende solo de una variable. Entonces vamos a tener como caso general resolver. La idea es que tenemos que resolver una función cuyo laplaciano, vamos a ponerle u porque todo el mundo le llama u, necesito un coso más finito, el laplaciano de u igual a 0, y las condiciones de contorno, recuerden, las necesitamos en todo el borde. Como esto tenemos 4 pedacitos de condiciones de contorno, esta va a ser una función 1, ¿sí? Que depende de x, es el primer contorno. Este va a ser una f2 de y, esta va a ser una f3 de x, y esta una f4 de y. Esto no lo vamos a tomar nunca. ¿Por qué? Porque es complicado.
porque tenemos 4 condiciones de contorno y vamos a ver que no podemos resolver con las 4 condiciones de contorno distintas de 0. Lo que podemos resolver es con 3 igual a 0 y una distinto de 0. ¿Sí? 3 de las 4 tienen que ser 0 y una distinta de 0. Entonces, cuando tengamos que resolver esto, ya vamos a ver más adelante, lo que vamos a usar es el principio de superposición, que significa que si uno tiene los 4 problemas, miren, esto como lo podemos copiar, lo que le podemos poner es el principio de superposición, que no está al principio porque uno puede demostrar que si uno escribe lo que voy a escribir, las soluciones sumadas me dan la solución del total, y eso como no tengo lugar lo voy a copiar en la página que sigue, y eso como se hacía con este cosito. ¿Sí? Si uno agarra esto y lo copia, ¿sí? Vamos a copiarlo acá, ¿sí? Lo copiamos, ¿sí? Ahora control V, control Z. Estoy haciendo lío. Estoy haciendo lío porque estoy copiando demasiadas cosas en el mismo lugar. Todo esto vuela. Todo esto también vuela. Miren qué quilombo que hice. Control V. ¿Sí? Ahora ponemos control V. ¿Sí? Control V. ¿Sí? Control V. Ya explico lo que voy a hacer. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer si tengo que resolver este problema que está acá, le voy a poner este problema que está acá, es que lo voy a escribir como suma de 4 problemas, llegado el caso, donde tengo 3 distintas de 3 iguales a 0 y una distinta de 0. Y eso se hace de manera ordenada de la siguiente manera. Si el primer problema va a tener este y todos los demás 0, 0, 0 y 0. El siguiente va a tener 1 igual a 0, que es el segundo, ¿no? Y los otros 3 igual a 0. Y el otro, bueno, ustedes entienden, ¿no? Este y este van a ser 0 y este también. Entonces me va a quedar 0, 0, 0. Y el último que hay que borrar con cuidado para no borrar nada, que van a ser estos 3 igual a 0 y este. Fíjense que las condiciones de contorno sumadas me dan el del inicial, porque fíjense que esta, por ejemplo, esta que está acá, F1 más 0 más 0 más 0, es F1. Y así con todos los contornos. Si en cada ecuación vale que el laplaciano de U sub pongamos 1, U sub 2, U sub 3 y U sub 4 vale 0, como el laplaciano es una función, es un operador lineal, la suma de funciones que son armónicas es armónica. Entonces, eso es lo que se llama principio de superposición. Si me dan un problema que tiene las 4 condiciones de contorno, se puede resolver, pero hay que resolver 4 problemas, ¿sí? Cada uno de los cuales tiene solo una de las condiciones distintas de 0 y las demás igual a 0. ¿Sí? Entonces vamos a aprender a resolver la que tiene 1 igual a 0, que es la que podemos resolver. ¿Sí? Recuerden que en el caso de la ecuación de difusión, lo que teníamos era que si uno resolvía en el intervalo AB, ¿sí? Podía resolver el que tenía 0 y 0. ¿Sí? ¿Recuerdan? La ecuación era UXX igual a una constante que es la difusión U sub t, U de 0t, no, de AT igual a 0, U de BT igual a 0, y teníamos U de X t igual a 0, que era, no sé, alguna cosa Fidelis. Esta es la que uno puede resolver. Si uno pone cosas distintas acá, hay que partir el problema, que es lo que hicimos en la clase pasada. Bueno, esto es parecido. Esto es parecido. Lo que pasa es que acá se parten dos problemas que no son iguales, no son conceptualmente iguales, porque la parte que uno tiene que partir acá había una que no dependía del tiempo y una que sí. En cambio acá, estos problemas son 4 ecuaciones de Laplace. ¿Sí? Por eso es lo que quizá alguna vez vayan a ver, no sé, en Física 2, donde se hacen muchos problemas de estos porque
el caso electrostático es un problema armónico y quizá lo vean. Algunas veces se veían, últimamente no sé, porque no estoy en Física 2, habría que preguntarle a algún docente de Física 2. Sí, conozco a varios, sí, algún día le preguntaremos, pero mejor pregúntenle usted, o véalo usted. Entonces, si tenemos 4 condiciones de contorno, ¿sí? Principio de superposición. Si tenemos 3 igual a 0 y una distinto de 0, bueno, hay que hacer lo que vamos a hacer ahora. Entonces vamos a agregar una hojita. Supongo que está en el buffer. Sí, señor, está en el buffer todavía. ¿Sí? Entonces vamos a volar 3 de ellas y les aviso que, ahí está, sacamos, sí, vamos a sacar todo, después vemos cuál ponemos. Segunda simplificación, recuerden que yo dibujé esto así, ¿sí? Esto está, el eje X, ¿sí? El eje X como siempre está acá, el eje Y como siempre está acá, ese rectángulo está en cualquier lado, ¿sí? Está en cualquier lado significa en cualquier lado del plano, ¿sí? Este problema es algebraicamente más complicado de resolver que si tuviera los dos, ¿sí? Dos de sus lados sobre los ejes. ¿Por qué? Simplemente porque es algebraicamente más complicado. Entonces lo que uno hace es agarrar el problema, si le dan este problema, ¿sí? Lo que tiene que hacer es, cambio de variable, lo llevo a que dos de sus lados estén, ¿sí? En los ejes. Entonces uno agarra esto, ¿dónde está este cosito? Y mueve el problema hasta hacerlo coincidir con los dos ejes. Este es mucho más fácil y no es distinto conceptualmente. La otra opción es escribir un nuevo eje, ¿sí? Un nuevo eje X y un nuevo eje Y. Fíjense que estoy diciendo boludeces porque es lo mismo. O esto no es un eje, esto es una porquería. ¿Dónde está? Un nuevo eje X', ¿sí? Y un nuevo eje Y'. Me quedo torcido. Y un nuevo eje X' y un nuevo eje Y'. ¿Sí? Y en este sistema lo resuelven, ¿sí? Y después lo escriben en función de X y. Fíjense que es lo mismo. En realidad es hacer un cambio de variables, es una traslación del problema. Lo mismo si tuviera cosa que no les va a pasar, pero supongamos que un día tomamos demasiado Cabernet Sauvignon, un día hicimos un problema con uno de estos rectángulos torcidos. No se puede resolver por separación de variables con los ejes X y derechos al rectángulo torcido. ¿Qué es lo que hago? Escribo, ¿sí? Todo en los ejes torcidos y después escribo en los ejes derechos. No hay mucho misterio. El misterio está en cómo se resuelve este problema. Entonces, es lo que vamos a hacer. A ver, hay de hecho 4 posibles problemas que son, esperen que voy a borrar algunas de estas cosas, porque esto no lo vamos a usar, esto no lo vamos a usar, y esto tampoco lo vamos a usar. Este tampoco lo vamos a usar. ¿Sí? Entonces, tenemos eje X, ya borramos los primos. Wow, se puede borrar con mucha precisión. Entonces, hay 2 problemas que son, hay 4 problemas, perdón. Hay 2 problemas que son, uno con el 0, ¿sí? Las condiciones de contorno 0, 0 acá, y alguna de estas distinta de 0, distinta de 0 o distinta de 0, recuerden que tiene que ser solo una. Esos 2 problemas son equivalentes. Y después están los 2 problemas que son este distinto de 0 o este distinto de 0 y los otros iguales a 0. ¿Qué diferencia hay? Que son más fáciles los que tienen 0, ¿sí? En los contornos que están sobre el eje X y. La forma de resolver el que tiene distinto de 0 sobre el eje X o sobre el eje Y es simplemente escribir en la variable invertida, o sea, donde, por ejemplo, si esto es A, escribir la solución en I menos A,
o si quieren eso es como invertir el rectángulo y después volverlo a invertir. Es más o menos lo mismo. Es un par de cuentas más que en realidad nos complican el álgebra, que ya es bastante largo lo que tenemos que hacer. Entonces voy a hacer este problema. A ver, voy a poner acá, voy a poner acá. Voy a poner, miren, fíjense, voy a hacer el intervalo entre 0 y 1 y este entre 0 y pi. ¿Sí? Este va a ser mi rectangulito. Este es el origen. Y acá va a valer, no sé, seno de 2x más 3 seno de 5x. Esta es la función que vale en este contorno. Esto vale 0 acá, 0 acá y 0 acá. ¿Sí? Vamos a escribir entonces el problema. Esto, si quieren, es la f2 de x que habíamos escrito en algún momento. Creo que se llamaba f2. El problema es, tenemos que hallar la solución, laplaciano de u igual a 0, en el rectángulo. El rectángulo es el 0, 1. Este era el producto cartesiano, ¿se acuerdan que daba un rectangulito? Por el intervalo 0pi. ¿Sí? Les pongo abierto porque las ecuaciones diferenciales, fíjense que en el de la difusión también, la ecuación diferencial vale en el abierto y las condiciones de contorno en el cerrado. Y lo que se pide es continuidad en la solución. Es lo mismo. Pero estrictamente tiene que ir en el abierto. Y tenemos 4 condiciones de contorno. 4 condiciones de contorno porque eso me da todo el borde completo que es del rectángulo. Entonces vamos a poner u de este primero es x igual a 0, vale 0. El segundo es u de x igual a 1 y, ¿sí?, es igual a esto que dijimos acá, seno de 2x más 3 seno de 5x o algunas cosas así. Después tenemos el tercer contorno, que es el de arriba, u de x igual a pi, y u de, igual a 0, y u de, y esto es x igual a 0, y que también vale 0. Fíjense, este es el problema completo. Fíjense que tengo dos condiciones, 1, 2, con i igual a constante, y dos condiciones, que son esta y esta, con x igual a constante. ¿Sí? Dos condiciones para x constante y dos condiciones para y igual constante. Si uno mira el laplaciano de u es uxx más ui igual a 0. Fíjense, hay dos derivadas de x y dos derivadas de y. Es una forma de recordar que hay, como hay dos derivadas de x, hay dos condiciones de contorno de x igual a constante, y como hay dos derivadas de y, hay dos condiciones de y igual a constante en las condiciones de contorno. Sí, vamos a empezar entonces. Vamos a poner con verdecito, vamos a numerar, porque vamos a tener muchos números. 1, 2, 3, 4 y 5. Primera cosa que tenemos que hacer, separación de variables. Ay, me duele la cintura en esta silla. Está buenísima, pero me duele la cintura. Estoy viejo. Nueva página. Nueva página. Separación de variables. ¿Con qué lo escribimos? Con negro. Perdí el puntero. Separación de variables. Lo que voy a decir es que la función u que quiero resolver, que es de xy, ¿sí?, de xy, es una x de x por una y de y. No diferencia mucho las x mayúsculas de las minúsculas. Las x son más así duras y las otras pretenden ser un poco más cursivas, pero bueno, se entienden que el contexto está cada uno. Lo meto en la ecuación. En 1, lo que queda es la suma de las dos derivadas parciales respecto de x y respecto de y. Me queda laplaciano de laplaciano de u es igual a uxx más ui, o sea, x2' por y más x y 2' igual a 0. Esta es la número 6. ¿Sí?
No me dice nada. Como hicimos la vez pasada, hacemos igual. Dividimos por U, que en realidad es X por Y. Entonces me queda 6, queda X2' sobre X más Y2' sobre Y igual a 0. Tampoco me dice nada hasta que hago la genial movida de pasar Y a la izquierda, a la derecha. Me queda X2' sobre X igual a menos Y2' sobre Y. Y ahora esto, estamos en la misma situación que estuvimos en la clase en el problema de la difusión. Tenemos una función que solo depende de X igual a una función que solo depende de Y, con lo cual esto es una constante. La famosa constante de separación. Sí, el problema es que esta constante de separación no tiene siempre el mismo signo como no tiene el mismo signo como en la ecuación de difusión. El signo depende del problema. ¿Por qué paso a escribir? ¿Qué hice? El signo, el signo depende del problema. Ojo que esta no es la única forma de resolverlo. Lo que pasa es que algunos, principalmente los matemáticos, que tienen razón en lo que hacen, yo también tengo razón, ellos prefieren escribir la constante como constante, escribir todo el problema y al final le va a quedar separado lo mismo que uno haría. Yo prefiero pararme ahora y pensar, así me queda el resto del problema más simple, que andar arrastrando raíces y porquerías y después que esto me quede imaginario, que esto me queda real. Yo prefiero pensarlo ahora, pensarlo bien, por supuesto, y de acá sacar, ¿sí?, cuánto es la constante o qué tipo de signo tiene la constante y el resto del problema me queda mucho más simple. Entonces veamos, ¿por qué digo el signo depende del problema? Tengo dos ecuaciones, que son, si esta igual a constante, o sea, x2' menos constante por x igual a 0, ¿sí? Y la otra ecuación es y2', fíjense que hay un menos, así que me va a quedar más constante por y igual a 0. ¿Sí? Simplemente lo saqué de arriba. Fíjense, si if la constante es mayor que 0, y acá obviamente va a venir el qué pasa si la constante es menor que 0. Si la constante es mayor que 0, la ecuación de arriba, si la constante es mayor que 0, esta ecuación, la de arriba, tiene como solución exponenciales reales. O sea, x son senos y cosenos hiperbólicos. ¿Sí? X son sen hiperbólico, coseno hiperbólico. Y si la constante sigue siendo positiva, la de abajo es eh, una solución, es una ecuación que tiene como soluciones senos y cosenos. Y tiene senos y cosenos. ¿Se entiende esto que acabo de decir? Fantástico. El caso contrario, es si la constante es negativa. Si la constante es negativa, la ecuación de arriba me da senos y cosenos, o sea, x van a ser senos y cosenos, y la de abajo va a ser senos y cosenos hiperbólicos. ¿Sí? Esas son las dos opciones. Y ustedes me dirán, ¿y por qué carajo estamos discutiendo del signo? Precisamente porque en el caso de arriba, lo pongo en verde, en el caso de arriba, la variable que va a ser periódica es la variable i. Y en el caso de abajo, la variable que va a ser periódica es la variable x. Entonces voy y miro el problema. Tengo este problema. ¿Cuál de las variables es periódica? ¿X o y? Mm,
Hay una que es periódica y una que no es periódica. Fíjense, porque hay una que es senos y cosenos hiperbólicos, la otra es senos y cosenos. Entonces, o uno pregunta por cuál es la periódica o uno pregunta por cuál es la no periódica. ¿Sí? Vamos de vuelta. ¿Cuál es la variable que no es periódica? Seguro, seguro que no es periódica. Y es periódica. ¿Quién dijo eso? Melina. Muy bien, Darío. Muy bien. Chicos, la función, no. La variable periódica es la variable i. ¿Por qué? Porque paso de 0 a 0. ¿Sí? En cambio, la variable x pasa de 0 a una porquería de senos y cosenos, que no es 0. Entonces, la que es mejor candidata a ser variable periódica es la i. Entonces, miro acá. ¿Cómo tengo que tener una variable i periódica? Y esta de acá arriba. O sea, la constante tiene que ser mayor que 0. ¿Qué parte no entendiste? Sofía. Habla, ¿eh? Si por ahí es más fácil hablar que escribir. No sé. Espera que te escucho muy bajito. Ahora, a ver. No entendí por qué la de la I es periódica. ¿Entendés por qué la X no es periódica? Acá, en No. este problema. Y porque mira, si vos tenés una función que en 0 vale 0 y en 1 vale algo que no es 0, por ejemplo esta, bueno, esta función no es periódica. ¿Sí? Porque para que sea periódica, lo que valga en el 0 va a tener que valer en el 1, que es donde está el problema. Ok. En cambio, la otra, ¿sí? Esta coincidimos en que la podés hacer periódica, pero te va a quedar medio rara. Lo que es cierto es que la otra, la O sea, variable en i, 0 vale 0 y en 1 vale 0. exactamente. Entonces, entonces, la variable que es periódica es la i. Por eso Ok. digo que hay que mirar el problema. Si tuviéramos la periódica como la variable x, tendríamos que haber elegido el otro signo de lambda. ¿Sí? En ese sentido, bueno, hay que sentarse, pensar con cariño. Entonces tenemos que, como la i es periódica, vamos a tomar una constante positiva. Entonces reescribo esta ecuación que se llamará 7. Reescribo la ecuación 7. La ecuación 7 y me quedó x2' sobre x igual a menos y2' sobre y igual a constante, pero la fuerzo a que sea mayor que 0, le pongo lambda cuadrado. Porque lambda, recuerden, es real. Entonces ya está, tengo las dos ecuaciones y de acá en más soy feliz. Entonces me queda x2' menos lambda cuadrado x igual a 0. Esto me dice que la solución de x son senos y cosenos hiperbólicos. ¿Por qué digo senos y cosenos hiperbólicos y no exponenciales reales? Ya vamos a ver por qué. Porque es más fácil escribir las ecuaciones. ¿Sí? Porque el seno hiperbólico en 0 vale 0, por ejemplo. Entonces, cuando iguale las cosas, se me va a ir el que tiene seno o no el coseno, ese tipo de cosas. Entonces, x de x va a ser, no sé, una constante a, pongamos moño, porque después hay que simplificarla, coseno hiperbólico de lambda x más b moño. Esperen que me saco mi video. Seno hiperbólico de lambda x. Entonces a esta la llamo 8. También tenemos la ecuación en i. I2' más lambda cuadrado i igual a 0. ¿Sí? Es i de i. Va a ser lo mismo, pero con senos y cosenos comunes. A, B, C. Oh, ¿qué me dice? Si me siguen escuchando, estos carteles no les voy a dar bola. ¿Estoy logueado todavía, no? Sí, estamos todos. C moño, coseno de lambda i, más demonio, demonio, seno de lambda i. A esta la llamamos 9. ¿Estamos? Reescribo entonces la solución. U de xy es igual a moño, coseno de lambda x, no, hiperbólico, más b moño,
Seno, no sé por qué ese paréntesis. Seno hiperbólico de lambda x, todo multiplicado por AB semoño coseno de lambda i más d seno de lambda i. Ya tengo la solución general. Tengo la solución lo más general posible. Esta solución cumple con, que es la ecuación de Laplace, con Laplaciano, y aparte, esto vendría a ser paridad no, periodicidad en I. ¿Sí? Bien. Ahora hay que empezar a meter en las condiciones de contorno. Tenemos muchas condiciones de contorno. Tenemos 4. ¿Por cuál empezamos? Y por la que me simplifique las cuentas. Pueden empezar por cualquiera, pero en general la más fácil es la que yo sé que me va a eliminar constantes rápidamente. Y esa, la primera que me elimina constantes rápidamente, es esta. ¿Sí? I de 0i. Y otra que me va a eliminar constantes rápidamente es esta. Entonces vamos a usar primero la 5 y después la 2. ¿Sí? Siempre se llega a lo mismo, pero una cosa es esto, que ya es largo, que lleva 4 páginas, a otra que lleva 16 páginas. Bueno, entonces, uso la condición de contorno 5, que no me acuerdo cuál era. U de 0i igual a 0. U de 0i igual a 0. U de 0i igual a 0 me queda, fíjense, la parte coseno, ¿sí?, de coseno hiperbólico de x. Y acá se entiende por qué usé los hiperbólicos. Entonces tengo a moño coseno hiperbólico de 0, ¿sí? Más b moño seno hiperbólico de 0. Por toda la parte en i. Toda la parte en i, ni la toco porque sé que tiene que ser distinta de 0, no puedo hacer nada. Para que esto valga 0, el coseno hiperbólico de 0 vale 1 y el seno hiperbólico de 0 vale 0. No puedo decir nada sobre la b, pero sí sobre la a. De acá saco entonces que a moño es igual a 0. Fíjense, una condición de contorno, una variable voló. Y ahora, ya que estamos, usamos la otra, porque me va a pasar lo mismo con la parte en i. Uso la condición de contorno 2, ¿era, no? No, esto no, que salame, me fui a cualquier lado. Esto, acá estamos, sí. Esta, la 2, u de x0 igual a 0. Uso es u de x0 es igual a 0. Y esto es igual a la parte en x, que no la toco, por la parte en y. La parte en y era c coseno hiperbólico de seno hiperbólico. C, moño, coseno hiperbólico de i igual a 0, más d, moño, seno hiperbólico de 0 igual a no sé cuánto. Y todo esto igual a 0. Ahora, otra vez, sobre el de moño, no puedo decir nada, porque el seno vale 0. Por eso uso este seno hiperbólico. Si hubiera usado exponenciales reales, me hubiera quedado una combinación lineal de C y D, que también me dice que eso va a ser un coseno hiperbólico, porque la suma da 0. Pero es más fácil escribirlo en seno y coseno hiperbólico. Y como esto vale 1, entonces como... Mario, perdón. Ay, me asustaste. Ay, perdón. Estaba concentrado escribiendo. Ay, perdón. Por favor, dale, ya me asustaste. Sí. No, que si hay en la parte de i, ¿no es coseno y seno en vez de coseno hiperbólico y seno hiperbólico? Puede ser, pero no me tenías que asustar. Sí, tenías razón. Tenías razón. Perdón. No es hiperbólico. No es hiperbólico, es seno y coseno común. Ahí está. Igual la conclusión es la misma. ¿Sí? Perdón, me equivoqué. Me voy a tomar un
Un remedio para el ataque al corazón. Sí, muy bien, sí. Es el entusiasmo de la explicación. Entonces, ¿qué saco de acá? C moño igual a 0. Fantástico. ¿Cómo me quedo? Dos condiciones de contorno, dos constantes menos. Así que U de x0 me va a quedar. Se me fueron los dos que tienen coseno. Así que no está ni esta ni esta. Así que me queda, fíjense, la parte de seno hiperbólico y la parte de seno. Bien, entonces me queda B moño seno hiperbólico de lambda x era, ¿no? X por demonio seno de lambda i. Muy bonito. ¿Cuántas incógnitas? ¿Sí? ¿Esto qué cumple? Antes que nos olvidemos. Cumple con, que es laplaciano, viene una ecuación armónica, periodicidad en i, y aparte la condición de contorno 5 y la condición de contorno 2. Ahora, fíjense, me quedan dos condiciones de contorno. ¿Sí? De las 4 que había, usé 2. Pero tengo aparentemente 3 constantes, por eso el moño. No son 3 Perdón, constantes. Mario. Sí, te escucho. Sería U de XY, no de XR, creo. Tenés razón, sí. Esto no es I. Buah, me quedo con amarillo. XY, U de... Puta madre. Vamos a ponerlo en negro. U de X. Ahí está. Sí, perdón. Entonces, fíjense, tengo dos, me quedan por usar dos ecuaciones, que serán la 3 y la 4, supongo, porque si usé la 2 y 5. Y solamente necesitaría dos constantes determinar. Son dos constantes, ¿no? Estas son tres constantes de mentira, porque bemoño y demoño aparecen multiplicadas una por otra. Y la segunda incógnita sería lambda. Entonces, reescribo la solución un poquito más prolijo, en prolijo más que en prolijo, y digo que B moño por demonio es igual a B, entonces U de xy me va a quedar B porque seno hiperbólico de lambda x por seno de lambda i. Fíjense qué bonita me quedó la solución parcial hasta ahora. Ahora me quedan dos ecuaciones de contorno, condiciones de contorno para despejar lo que nos queda. Esta claramente va a ser la última, porque es la que tiene la función. Y esta, fíjense, u de x pi igual a 0 es la que me va a dar los valores de lambda. Me va a dar que lambda, para que sea 0, el seno tiene que ser 0 y no la constante, bla, bla, bla. Esa es la que me va a dar los valores de lambda. Así que usamos la 4. Me fui a cualquier lado. Esto lo vemos en un rato. ¿Dónde estás? Wow. Acá. En 4, u de x pi es igual a 0. ¿Sí? U de x pi igual a 0, me queda b por seno hiperbólico de lambda x por seno de lambda pi es igual a 0, con lo cual lambda es n. Lo mismo, por eso elegí pi, digamos, para que no me aparezcan constantes en el medio. Entonces, tengo infinitas soluciones, como un problema, ¿sí?, de Sturm-Liouville, tengo infinitas soluciones, una para cada lambda, y los lambda son los números naturales. Reescribo la ecuación para que me quede un poco más linda, y u de xy va a ser b por seno hiperbólico de n, x, ¿no? nx por seno de ni. Y esto, para cada n tengo una solución, así que pongo un subíndice, sub n y sub n. Con lo cual, cualquier función, ¿sí?, que quiera escribir como combinación lineal de estas ecuaciones, la puedo escribir
¿sí? Una u cualquiera de xy la voy a escribir como una combinación lineal de esto. O sea, b sub n, seno de hiperbólico de nx por seno de ni. Espectacular porque esto cumple con todo, salvo la condición de contorno 3, que creo que es la que tenía la condición, ¿no? Salvo la ecuación 3. Salvo la condición de contorno 3. ¿Qué es la que vamos a hacer cumplir ahora? En 3, entonces me queda u de, vamos a copiarla, u de 1i, u de 1i. U de 1i es igual a. Podría haber memorizado también la función, ¿no? Eso pasa por inventarlo. Seno de 2x más 3 seno de 5x. Esto es seno de 2x más 3 seno de 5x. Y esto es igual a la suma. Lo pongo abajo porque es muy largo. Esto va a ser la suma de b sub n. X vale 1, así que seno hiperbólico de n por 1, ¿sí? Vamos a ponerle n por 1, por seno de ni. ¿Sí? Si tuviera una función que es más complicada esta, por eso elegí esta que tiene senos, porque no tengo que escribirle la serie de Fourier entera, sino que sé cuánto valen estas constantes. Sé de acá, mirando las dos como son en la misma base, si quieren, sé que b sub 2, ¿sí? Por seno hiperbólico de 2, ¿sí? Porque esta constante tiene que valer 1, b sub 2 por seno hiperbólico de 2 vale 1. ¿Sabe por qué? Porque yo lo que quiero escribir es una combinación lineal de senos. Si el seno de 2x lo tengo que escribir multiplicado por 1, lo que vale 1 es b por el seno hiperbólico de 2. ¿Sí? Y después tenemos que b sub 5 por el seno de 5x, seno hiperbólico de 5, no, de 5x no, de 5, esto vale 3. ¿Sí? Así que esto lo copio. No, lo copio, tengo que copiar, si no lo copio no vamos a ningún lado. Control C. Perdón, Mario, ¿dónde es B5 no sería seno común desde seno hiperbólico? Espera, dame un segundo. ¿Cómo? A ver. En la segunda línea donde dice B5 por seno hiperbólico de 5, ¿no sería seno común? Ahí. No, es seno hiperbólico. Fíjate, mirá, esta lo copio en la página que viene, mirá. Tengo suma de b sub n por seno hiperbólico de n por seno de ni. Ah, ok, está bien. Para esto es i. ¿No? Esto copié mal. Esperen, ahora me di cuenta que copié mal alguna cosa porque ven acá que dice i y acá puse x. Bueno, esto es i. ¿Sí? Porque esto es una función que depende de i. Fíjense, nadie me dijo nada. I acá. Esto es i y esto es i. ¿Sí? Corréjanlo, porque eso es una función de i, porque x es igual a constante, igual a 1. ¿Sí? Corréjanlo, perdón que me equivoqué. Pero esta función es de i, y esta función es de i. Entonces, ahora sí, esperen, lo escribimos, esto lo escribo de vuelta para que quede claro. Entonces, esto es i y esto es i. Así que vamos de vuelta. Borro todo y hago esta parte que es la parte delicada. Entonces, a ver, ¿cómo quedó? Seno de 2i más 3 seno de 5i. U de 1i es igual a seno de 2i más 3 seno de 5i. Y esto lo tengo que escribir como b sub n, seno hiperbólico de n por seno de ni. ¿Estamos?
Para que no se les confundan, para que no se confundan, ahora que está bien escrito, esto lo voy a llamar como D sub n, no, D no, vamos a ponerle alfa sub n por seno de ni. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para escribir con esta serie estas funciones? ¿Mm? Tengo que poner alfa 2 igual a 1 y alfa 5 igual a 3. ¿Ahora quedó más claro? Si yo escribo alfa 2 por seno de 2i para que me quede seno de 2i, el alfa 2 tiene que ser 1. Y en algún momento escribo seno de 5i por alfa 5, bueno, ese 5, ese alfa 5 tiene que ser 3, que es este de acá. ¿Ahora quedó más claro? Sí, sí, gracias. Ahora, es que antes hice 2 pasos en uno. Entonces ahora sí, alfa 2 es igual a 1. ¿Y qué es alfa 2? Alfa 2 es igual a 1 y esto es igual a b sub 1 por seno de seno hiperbólico de 1. Esto es b sub 1, seno hiperbólico de 1. ¿Sí? Y alfa 5, ¿a qué es igual? Es igual a b sub 5. Vamos a poner un 5 más bonito. B sub 5 por seno hiperbólico de 5. Entonces, b sub 1, que es lo que yo escribo, es 1 sobre seno hiperbólico de 1. Y b sub 5 es igual a, bueno, esto es igual a 3. Es 3 sobre seno hiperbólico de 5. Ya tengo todo para escribir la solución final. ¿Sí? Si se pierda, me avisa porque son muchas cuentas. ¿Dónde está la gomita? Acá está la gomita. Entonces me quedó u de x y es igual a. Recuerden que yo lo escribía como b por seno, ¿no? B por seno hiperbólico. Me queda b sub 2. B sub 2. Casi escribo b sub 2. ¿Cuánto vale b sub 2? No, b sub 2. Esto es un 2. Qué manera de mandarme boludeces. Ahí está, b sub 2. Por seno hiperbólico acaba de 2, ¿no? Porque es seno hiperbólico de n. Y acá, ¿cuántos errores que cometo la con? Y acá, alfa 5, b sub 5, este está bien. Entonces me queda b sub 2, que es 1 sobre seno hiperbólico de 2. Puta, que lo parió, me molesta equivocarme en estas boludeces. 1 sobre seno hiperbólico de 2 por, que eso es b sub 2. Seno hiperbólico de 2x. Seno hiperbólico de 2x por seno de 2x, no, de 2i, más b sub 5. B sub 5, uy, para el otro lado. B sub 5 es 3 sobre seno hiperbólico de 5. 3 sobre seno hiperbólico de 5 por seno hiperbólico de 5x. Saco el video. Seno de 5i. Lo reescribo un poco más bonito y me queda seno hiperbólico de 2x sobre seno hiperbólico de 2, seno de 2i más 3 seno hiperbólico de 5x sobre seno hiperbólico de 5, seno de 5i. Fíjense, esta es la solución, que me quedó fácil. ¿No es seno hiperbólico de 2? ¿Dónde me lo dijiste? Antes donde puse 1, si es 2,49. Sí, fue hace un par de minutos. Así que sí, es donde corregí antes, ¿no? Sí, está. Es que más que escribirme, díganme, salvo no me griten porque si no me matan de un infarto como hizo hace un rato esta compañera, porque sí, me había equivocado N veces en boludeces. Entonces, fíjense, esta solución, por eso hay una práctica que dice verifique que esta solución esta función es solución de la ecuación y qué sé yo. Si uno mira eso, es muy difícil imaginarse que eso es armónico, ¿sí? Se la regalo hacer la cuenta armónico, menos en un parcial.
Entonces, yo confío que es armónico porque salvo algunas macanas que me mandé en el medio, hice bien las cuentas. Y fíjense, ¿cumple con las condiciones de contorno? Eso es fácil mirar. ¿Cumple con las condiciones de contorno? Fíjense, las condiciones en x igual a 0 y en y igual a 0 valían 0. ¿Sí? Y eso es fácil porque hay solo senos hiperbólicos y senos. Y los senos hiperbólicos valen 0 en 0. Después, ¿cuál era? ¿Cuál era la otra? El xp igual a 0. En xp igual a 0. Que en xp vale 0 es fácil, ¿no? Esta u de xp igual a 0, que era la otra condición de contorno, es fácil porque esto es igual a pi. Esto y esto valen 0 en igual a pi. Fantástico, viene cumpliendo. Ahora, bien, cumple con la condición más extraña, esa de seno de 2i más seno de 5i, qué sé yo. ¿Lo cumple? Sí, porque eso era en x igual a 1. Y fíjense que en x igual a 1, este cociente en x igual a 1 vale 1. Porque es seno de hiperbólico de 2 por 1 dividido seno hiperbólico de 2. Y este, en x igual a 1, también vale 1. Entonces también cumple con la condición de control. ¿Sí? Fíjense. Esto así de largo es el procedimiento para una de las soluciones. ¿Sí? Le hice un par de vueltas más porque, bueno, es la primera vez que lo ven, pero es siempre el mismo procedimiento. Siempre el mismo procedimiento. Si tienen el momento más complicado, si quieren, de la resolución de una ecuación de Laplace, es el momento es cuando decía un profesor, cuando matan al muchacho de la película, porque ahora es donde uno tiene que elegir el signo de esa constante de separación, si es positiva o es negativa. O sea, si el problema es periódico en X o es periódico en Y. El resto es siempre el mismo. ¿Se ve? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Obviamente, si la que tengo es una función, fantástico, si la que tengo es una función que hay que calcularle la serie de Fourier, ustedes saben cómo calcular la serie de Fourier. Es 2 sobre pi o 1 sobre el cuarto de la longitud, ¿sí? 1 sobre el cuarto del período por la f de x por el seno o el coseno, lo que les haya quedado. O sea, saben cómo escribir la serie de Fourier. La serie, sí, de Fourier. Si ven un problema como este, donde no hay que calcular la serie de Fourier, probablemente lo haya propuesto yo, porque si a esto, fíjense que lo hicimos más o menos, salvo un error con cuentas y qué sé yo, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 de estas hojitas, que es más de una página hecho súper prolijo. O sea, son muchas cuentas, pero son siempre las mismas. ¿Está? Bueno, si se entendió, pasamos al caso siguiente. ¿Cuál es el caso siguiente? Ecuación de ondas. Vamos a ver un toque qué es lo de ecuación de ondas. ¿Qué es lo que viene en este apunte que está escrito? Yo quería escribir todas, pero no llegué a escribirlas. De hecho, me cansé de hacer látex porque me la paso escribiendo látex en otras cosas. Ecuación de ondas. Como saben, es una variable espacial y una variable temporal, no como esta, que son dos variables espaciales. En la ecuación de Laplace se resuelve en el plano xy. La ecuación de ondas o la ecuación de difusión se resuelven en un intervalo, ¿sí? En un intervalo real y con el t como parámetro temporal. Entonces tenemos la ecuación, ¿sí? Y el intervalo en el que lo vamos a resolver es de 0 a L. De 0 a L. Obviamente vale en cualquier intervalo, pero al hacerlo entre 0 y L, como ya se dan cuenta, eso simplifica las cuentas porque me eliminan un montón de constantes. Entonces, o bien uno se acuerda y trata de escribir las cosas como en el método de D'Alembert, o
hace separación de variables. La separación de variables de la ecuación de ondas es un poquito particular, porque tiene dos condiciones iniciales, ¿sí? A t igual a 0. ¿Por qué? Simplemente hay fíjense, dos derivadas de x, con lo cual hay dos condiciones en x igual a constante, y dos derivadas de t, con lo cual hay dos condiciones para t igual a constante. Eso habitualmente a t igual a 0. Si después son malditos, nosotros no, si son malditos y les ponen una condición de contorno que una sea en t igual a 0 y otra en t igual a 1, eso les complica algebraicamente el problema, no conceptualmente. Y tampoco hay que boludear mucho, porque en cuanto uno complica mucho la cosa, se complica algebraicamente, entonces se pierde. Entonces planteamos la separación de variables, x de x por t de t, lo que queda es esta ecuación, que no me dice nada, así que divido por u, y al dividir por u me queda una cosa que depende de x y otra cosa que solo depende de t. Así que eso tiene que ser una constante. ¿Por qué esa constante es negativa? Por la sencilla razón de que fíjense que acá y acá hay el mismo signo, ¿sí? Con lo cual las dos ecuaciones son del mismo tipo. O las dos son cosenos y senos hiperbólicos, o las dos son cosenos y senos periódicos, o sea, cosenos y senos circulares, creo que se llaman, los comunes. Uno no espera que una onda se comporte como una exponencial creciente o decreciente, que es lo que tienen los senos y cosenos hiperbólicos. Uno espera que una onda oscile. Entonces uno espera una función tipo coseno y seno, no es una función tipo coseno y seno hiperbólico. Con lo cual este signo de la constante se elige para que las dos sean senos y cosenos. ¿Sí? Se ve que las dos ecuaciones son senos y cosenos. Por ejemplo, x2' sobre x2' 2' sobre x igual a menos lambda cuadrado, reescrita me queda x2' más lambda cuadrado por x igual a 0. Esta es una ecuación de senos y cosenos. Y lo mismo la otra que tiene un c metido y qué sé yo. Con lo cual las dos tienen el mismo tipo de solución. Eso es buenísimo porque hay muchos ejemplos. En física 1 se usa, por ejemplo, que si uno tira una particulita en el agua, una piedra o un auto, lo que se produce es una ola, ¿sí? Es una serie de olas que salen del auto, porque auto no sé, bueno, el auto, que salen del auto y se alejan. Entonces, si uno mira una foto, ve que hay como unas onditas. Si uno se para en un punto fijo, lo que ve también es una ondita, pero esta vez oscilando en el tiempo. O sea, tanto X, donde veo onditas, como T, donde veo onditas, tiene el mismo tipo de solución. ¿De dónde viene eso? ¿Sí? O al revés. ¿Por qué entonces uno usa esta ecuación? Y porque esta ecuación, mejor dicho, esta ecuación, que es la inicial, me da que en X hay onditas y en T hay onditas. ¿Sí? Así es como funciona la física o cómo funciona la matemática. Veo que esto se cumple de esta manera, bueno, trato de deducirla. De hecho, esto es una forma tortuosa de la ley de Newton, la fuerza masa por aceleración, que en una cuerda se escribe muy fácil y seguramente lo hayan escrito en física 1. Entonces tenemos que la U, esto lo hago medio rápido porque la parte interesante es la última de todos. Fíjense, la U de xt va a tener unas senos y cosenos en la variable x y senos y cosenos en la variable t, donde fíjense que como separé, que es lo habitual, que la constante c, que es una velocidad, la puse en el t, fíjense que las dos son adimensionales. Lambda es una longitud de onda, ¿sí? Y lambda en realidad es una frecuencia. No, es un número de onda. Lambda es un número de onda. Tiene unidades de 1 sobre longitud. Y esto también, lambda por c por t, fíjense, me queda 1 sobre longitud por L sobre t por t, piqui, 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 me queda adimensional. Entonces, adimensional en x y adimensional en t. Porque los senos, los cosenos, las exponenciales, los logaritmos, todos necesitan argumentos sin dimensiones. ¿Sí?
Recuerden, no sé, a mí nunca me lo explicaron, pero el día que lo entendí dije, ah, con razón. Si uno va a calcular un exponencial, e a la c por t, y este t tiene unidades de tiempo, esta c tiene que tener unidades de 1 sobre tiempo para que el exponencial sea aplicada a algo adimensional. Porque la exponencial, el seno o el coseno de 1 metro o 1 segundo no existe. ¿Sí? Son todas adimensionales. No importa, comentario al margen. Entonces, empiezo con las condiciones de contorno. Fíjense cuáles son las condiciones de contorno. Que en los extremos vale 0, acá vale 0 y acá vale 0, ¿no? Que son la B y la C, ¿sí? Y después tengo dos condiciones a t igual a 0 con x, ¿sí? A t igual a 0, que vienen de esta segunda derivada en t. Eso ya lo dije hace un rato. Entonces, la primera condición de contorno, u de x0, o sea, x igual a 0 para todo t, lo que me lleva a esto, ¿sí? Esto no me aporta nada. Entonces, como siempre, esto no puedo decir nada sobre el b, porque tiene un seno, y sí puedo decir sobre el a, porque hay un coseno, entonces a vale 0. Entonces me quedó la ecuación esta inicial, ¿sí? Esta ecuación inicial me queda sin el a, que es lo que está escrito acá. ¿Sí? Y después la otra, en LT vale 0 para todo t, recuerden, LT era este, ¿sí? En esta parte. Vamos para acá, ahí, uy, acá. Lo que me dice es que, bueno, esta parte mucho no, precisamente, la que no me aporta es esta, la de t. La parte en t no me aporta porque para todo t se tiene que cumplir. Entonces el seno de lambda por L tiene que ser 0. Fíjense que siempre las mismas cosas, nada más que reordenadas distintas. O sea, lambda por L tiene que ser npi, ¿sí? No sé dónde está. Lambda por L tiene que ser npi, o sea, lambda tiene que ser npi sobre L. ¿Sí? Es como el cambio de variables que pasaba en Fourier. ¿Se acuerdan cuando uno pasaba de algo de periodo 2pi a uno de periodo 2L? La constante era pi sobre L. Y que, mira, acá estaba. Entonces me queda todo escrito con lambda igual npi sobre L. Tengo un montón de cosas. ¿Cuántas constantes me quedan? Me quedan entonces C y D, porque todo lo demás lo conozco. ¿Sí? Porque tengo una solución para cada n. Después esto, si quiero una U, va a ser una sumatoria sobre esto, con alguna constante que ya están puestas acá adentro. Y ahí escribo las series de Fourier de lo que corresponda. ¿Y qué cacho lo que corresponde? Y me quedan dos funciones. Me queda. Esperen que borro un poco porque está muy enchastrado. Todo esto. Lo que me queda, señoras y señores, es, si lo llegara a encontrar, son estas dos. ¿Ven? La posición de la cuerda, si quieren, a t igual a 0, u de x para t igual a 0, que es una phi de x, que son las que aparecían, si quieren, en el método de D'Alembert, y la derivada temporal en x para todo x y en t igual a 0, que es lo que podemos llamar la velocidad. Entonces, con estos dos juegos de constantes, o sea, los C y los D, vamos a escribir las dos condiciones de contorno que me quedan. Simplemente, uy, me fui para el otro lado. ¿Por qué digo las dos condiciones de contorno? Las dos juegos de constantes. Por ejemplo, en t igual a 0, en t igual a 0, acá esta es la que me quedaba. En t igual a 0, para phi de x, creo que se llamaba, ¿no? Phi de x, que era u de x0, ¿sí? Era phi de x. O estoy inventando mal. Va, phi, la otra phi. Esta phi. No esta phi. Es lo mismo. Esto evaluado en t igual a 0, se me va esta parte, ¿sí? Porque tengo un seno de algo con 0. Entonces me va a quedar que tengo que escribir la función como una función de cosenos. ¿Sí? Entonces,
lo que tengo que hacer... Ah, no, esperen, esto valía... en t igual a 0, esto no están senos por sumas de cosenos. ¿Por qué tengo nx? Ah, está bien, ahí está bien. Estos C sub n vienen de que esto no desaparece y vale igual a 1, así que volví. Entonces, lo que tengo que hacer es escribir esta función phi de x como, si quieren, la extensión impar de su propia extensión impar, porque lo tengo que escribir como senos. Entonces me queda esto que está acá, que es la expresión de la función. Me queda todavía la otra. Fíjense cuántas cuentas que son. Me queda todavía la otra. La derivada temporal, que es la última condición de contorno, que lo que tengo que hacer es agarrar esta que está acá, pero limpia. Esta, derivarla respecto del tiempo. Fíjense que estoy pidiendo que sea derivable, con lo cual estoy pidiendo que converja uniformemente. Estoy pidiendo un montón de cosas. Cuando derive esto me va a quedar c sub n, n pi c sobre l por seno, acá en realidad con menos, más d sub n, n pi c sobre l por coseno de lo que sea. Este se me va a ir y ahora me van a quedar ecuaciones sobre la d. ¿Sí? Fíjense, la primera de las condiciones me quedaban ecuaciones con C, usaban los constantes C para escribir, fíjense, esta C sub n, y ahora en esta segunda las que estoy usando son las constantes D, porque derivé e igualé a la función que quería. ¿Sí? En t igual a 0 se me va una o la derivada se me va la otra. Con lo cual, fíjense que esto lo que me hace es que me aparezcan constantes por todos lados, logro escribir finalmente la phi de x que está por acá, la escribo como su serie de Fourier y encuentro todo lo que tengo que encontrar. Digamos, son un montón de cuentas. Esencialmente es la misma que la anterior, es la misma idea que la cuenta anterior. Entonces lo que me quedan es que encontré las C, encontré las D y soy feliz porque encontré todas las soluciones. Voy rápido con esto porque es lo mismo que antes. Lo único interesante es que ahora tengo que escribir dos series de Fourier. Con lo cual, si quieren, es el doble de trabajo. No es que puedo separar el problema. No es que puedo simplificarlo, porque tengo dos funciones a escribir, que si uno mira con cuidado, son estas dos funciones, son las phi y son las psi, las que tengo que escribir. Y esas dos se escriben como serie de Fourier. Así que, Lola, hay que escribir dos series de Fourier. O si uno es bondadoso y plantea problemas como los que vimos antes, significa que no tienen que escribir la serie de Fourier. Tienen que, a ver, con esta sumatoria me queda tal cosa, listo, no hago las cuentas. Digo, tengo el seno de 2x, como nos pasó hace un rato, entonces todas las demás son 0 salvo el lambda sub 2. Y si tengo un seno de 5x, o 5i, no me acuerdo qué era, se me van todas salvo el lambda, el n igual a 5. Pero bueno, es el doble, porque tengo que escribir el doble de funciones. Este apunte está en el campus, lo subí el cuatrimestre pasado. No aporta gran cosa porque es simplemente las cuentas y cuentas y cuentas que hay. Ahora fíjense que reescribiendo todo, si uno pone una condición particular, se encuentra que porque esto, fíjense, es medio un quilombo, esto no me dice ninguna cosa, esto no me dice nada. Pero si uno pone una condición, por ejemplo, saquemos el D, en realidad se puede hacer con el C y el D, pero es mucho más largo. Si supongo que D es igual a 0, lo que me queda es una parte en X por una parte en T. De hecho, acá también tengo una parte en X por una parte en T, lo que pasa es que las tengo todas mezcladas en una sumatoria. Entonces, con una sola, se ve claramente que X y T, X para este lado y T para este lado, están separados.
Y eso es lo que en física 1 ustedes llamaban onda estacionaria. ¿Por qué? Porque tengo una forma que está dada por la X modulada por un comportamiento oscilatorio temporal. Y eso es muy fácil escribirlo con X más CT o X menos CT, que es escribir con la suma, con la suma y la resta de los argumentos, y eso ¿cómo se llama? Nos lleva a una forma muy parecida a la de D'Alembert. En realidad no es una genialidad, pero está todo relacionado. Sí, les sucede que a ustedes se les ocurre cómo resolver. Una vez tomamos un final donde esta era 0, creo. No fue hace mucho, creo que fue el año pasado. El año pasado, lo que pasa fue un quilombo. ¿El año pasado o el anterior? No, yo creo que fue en pandemia. Tomamos una de estas ecuaciones así, tal cual, y habíamos dicho, nada, simplifiquemos, pongamos que la derivada a t igual a 0 es 0, o sea, velocidad 0, cierta deformación, velocidad 0. Y entonces era mucho más fácil las cuentas. Mucho más fáciles las cuentas. Tan fácil que un par de alumnos dijo, esto se puede usar el método de D'Alembert. Se puede usar perfectamente el método de D'Alembert. Y lo usó. Y estaba perfecto. Entonces era un problema que salían 2 renglones. Porque era larga la solución, pero salían 2 renglones. Y estaba perfecto. Fue toda una discusión de si estaba bien o estaba mal lo que habían hecho, los alumnos. Y nada, decidimos que estaba perfecto. A ver, es un método absolutamente válido y que nada, si te das cuenta que se aplica fácil y no tenés que volverte loco, lo podés aplicar perfectamente. No me acuerdo si fue el 2020 o 2019, pero no fue hace muchísimo. La solución por este método es más general. No, en general, este método te permite escribir soluciones que por ahí en el método de D'Alembert no tenés. Por ejemplo, si vos en vez de tener esta condición de... en esta condición es lo mismo el método de D'Alembert que el método de Coso, del método de resolverlo con las 2 series de Fourier. Pero si vos cambiás, por ejemplo, un poquito la condición de contorno B, entonces decís que en vez de U de 0t es igual a 0, vos decís eso es un extremo libre, ahí ya el método de D'Alembert no funciona, porque vos necesitas que los bordes sean 0. Necesitas que la superposición se cumpla. Entonces, en ese caso, la condición no es U de C igual a 0, sino U' igual a 0. Entonces, el método sigue siendo exactamente igual, no cambia nada, pero el método de D'Alembert sí cambia. ¿Sí? Digo, si cambias esta condición, por ejemplo, o esta condición. ¿Sí? Si ustedes ven esto y lo escriben como D'Alembert, está perfecto, está realmente perfecto. Pero lo tienen que escribir bien, porque ahí empiezan a aparecer muchas variables y por ahí se confunden, escriben cualquier cosa, pero si lo escriben bien es totalmente válido. Este método es más general porque permite que en otras condiciones de contorno, un poquito distintas, siga valiendo. ¿No? Porque esto es una cuerda, si quieren, de guitarra, está fija acá y está fija acá. Pero si dejan este extremo libre, hay una ecuación de ondas que sigue cumpliendo, pero lo que cumple es la condición, lo que cambia es la condición de contorno. Y ahí D'Alembert ya no vale. Lo que pasa es que damos este método porque es más general. En el caso de D'Alembert, solo vale cuando valen 0 y 0, porque se tiene que cumplir que uno suma todas las soluciones y siguen dando 0, cosa que en el caso del extremo libre no, porque ahí tenés una derivada cuya suma da 0. Sí, no es... Pero en general no tomamos eso. La verdad que no tomamos. Que extremos libres, no, porque es molesto algebraicamente. Y la verdad que no tenemos la idea de matarlos, la idea es que vean cómo funcionan las ecuaciones diferenciales como un método más o menos general.
que permite obtener soluciones y tomar algunas decisiones, llegado el caso, pero lo cierto es que las ecuaciones que pueden ser separables es un universo más o menos reducido dentro de las ecuaciones diferenciales que vemos, porque ya les digo, si por ejemplo en el de Laplace uno cambia una de las condiciones de contorno, no cambia conceptualmente el problema, pero sí se cae la separación de variables. Entonces, es un método bastante particular que sirve en una cantidad limitada de condiciones, y lo que queremos es que entiendan cómo funciona, no queremos matarlo. La verdad que es eso. Yo estuve trabajando un tiempo en ecuaciones diferenciales desde la física, ¿no? Desde la matemática, que eran no lineales. Y estuve laburando con un tipo de Estados Unidos que era especialista en ecuaciones diferenciales no lineales, y la verdad que uno se vuelve loco porque no hay forma de encontrar soluciones generales, porque acá uno encuentra un tipo de solución y encontrás 5 soluciones. Bueno, sumar las 5 y vuelve a ser solución. Pero en una ecuación no lineal no. Entonces todo depende de todo, eso es una porquería. Yo hacía la parte experimental, al principio quería meterme en la parte teórica, pero era tanto quilombo que dije, hacé la voz. Yo me quedé con la parte experimental. Pero es interesante, es interesante. A ver, ¿qué más tenemos? Esto es interesante, esto es interesante. Me quedan 2 temas, en cilíndricas y ecuación no homogénea. Cuando uno tiene una ecuación de Laplace, ¿sí? Una ecuación de Laplace, volvemos a Laplace, pero en una condición que no es un rectángulo, ¿sí? Hay pocas, mejor dicho, hay infinitas, pero depende del cambio de variables que uno haga. Hay pocas geometrías fácilmente comprensibles como la de coordenadas polares. Entonces, cuando uno tiene una ecuación de Laplace en el interior de una circunferencia, o sea, en un círculo, lo que tiene que hacer es pasar a coordenadas polares. ¿Sí? Y cuando uno pasa a coordenadas polares, me parece interesante ver esto, porque vimos un poquito de polares, por ejemplo, Cauchy-Riemann en polares, y no vimos muchas más cosas en polares, pero es interesante porque aparecen cosas que no aparecían en las cartesianas. De hecho, hace muchos años, fíjense la cantidad de cosas que se daban y ahora no se dan en el mismo tiempo. Ahora, análisis 3 es una materia de un ritmo bastante intenso. Imagínense que dábamos bastantes más cosas en el mismo tiempo. También es cierto que había veces que veíamos los temas así, y entenderlo cuando puedas. Ahora es un poco más razonable, pero en su momento veíamos un montón de cosas. Esta era la primera de las ecuaciones que empezábamos a ver más complicadas. Y de ahí en más llegamos a ecuaciones de Bessel, o cuando uno escribe este problema no en una circunferencia, sino en un cilindro, ya no son válidas estas soluciones que escribimos, pero sí ciertas características. Vamos a los bifes. Ecuación de Laplace en el interior de un círculo. Primer caso, vamos a hacer, esto tengo que correrlo, vamos a poner las condiciones, resolvemos, vamos a hacerlo derecho, aunque sea, vamos a resolver en el interior de una circunferencia cualquiera, podría poner una circunferencia, pero lo voy a dibujar porque me sale muy bonito, de radio R, ¿sí? Una circunferencia de radio R, dentro del cual lo que tengo es una función cuyo laplaciano es igual a 0. ¿Sí? ¿Qué necesito para resolverlo? Y necesito el contorno, cuánto vale en el contorno. Y el contorno es cuánto vale U de R, ¿sí? Las variables, las funciones son de R tita o R phi, ¿sí? R la variable radial y obviamente el otro es el ángulo. U de R tita, ¿sí? Va a ser una función de tita. Bien, esa es mi condición de contorno. Tengo una sola condición de contorno, entre comillas, tengo una sola condición de contorno. Tengo una sola
una sola expresión para la condición de contorno y nada más. Entonces tenemos la ecuación de Laplace, que se escribe como la derivada segunda más 1 por la derivada primera en R, más 1 sobre R cuadrado por la derivada segunda de θ. Esa es la forma de la ecuación de Laplace. Entonces, vamos a separar las variables R y θ las vamos a poner una en una función que solo depende de R y otra que solo depende de θ. ¿Sí? No me sale muy bien la mayúscula de θ, el titón de θ. Y lo metemos en la ecuación esta, ¿sí? En la ecuación de Laplace. Fíjense que lo que queda es algo bastante extraño. ¿Sí? No me dice nada hasta que hay que dividir por U. Divido por U, o sea, por R θ. Cuando uno divide por R θ, o magia, se produce esto. ¿Sí? Se queda esta ecuación. Que sumadas ambas dan 0, pero fíjense que de acá depende de R y a partir de acá depende de θ. Entonces obtengo dos ecuaciones, finalmente. Esto que depende solo de R va a ser igual a una constante y esto que depende solo de θ va a ser igual a una constante. Otra vez el quilombo de la elección del signo de la constante. Pero miro esta parte. Menos θ2' sobre θ igual a constante. Menos θ2' sobre θ igual a constante. Esto, tengo dos soluciones. Si la constante es positiva, mejor dicho, vamos a escribirlo como esto es θ2', θ2' menos más la constante por θ igual a 0, ¿no? Reescrita de nuevo es así. Tenemos dos soluciones. Si la constante es, esperen, ¿qué voy a decir? Si la constante es negativa, lo que tengo son senos hiperbólicos y cosenos hiperbólicos, y si la constante es positiva, tengo senos y cosenos. ¿Sí? Y ahí está la primera diferencia que tenemos con respecto a las coordenadas cartesianas. ¿Cuál elijo? ¿Senos y cosenos o los hiperbólicos? Y no sé, depende de lo que pase en θ. Pero si uno mira, θ es una variable naturalmente periódica. Es una variable naturalmente periódica porque si uno empieza, voy a escribirlo en rojo, si uno empieza en este punto cualquiera, y da una vuelta, ¿sí? Le suma 2π a su argumento, termina en el mismo lugar. Con lo cual es naturalmente periódica θ, porque justamente θ es un ángulo que es periódico en 2π. Entonces, ¿uno qué espera? Que tenga senos o cosenos hiperbólicos, la variable θ, que es periódica, o senos y cosenos. No, senos y cosenos hiperbólicos no, porque tiene que ser periódica. Entonces la constante, esta constante tiene que ser mayor que 0 por la naturaleza del problema. No por como antes elegíamos que si esta era periódica, no, pero por la naturaleza del problema. O sea, como θ es un ángulo es naturalmente periódico, la constante tiene que ser positiva. ¿Qué es lo que uno dice por acá? La constante, esto requiere que la constante sea positiva. Entonces le mandamos lambda cuadrado. Entonces tenemos dos ecuaciones. Una que es esta, que va a quedarme así, y otra que es esta, que va a quedarme así, que es la que escribí recién. ¿Sí? Entonces, primera ecuación, ya sabemos que lambda es positiva, tiene que ser periódica. ¿Con qué periodo? Bueno, fíjense que me queda θ2' más lambda cuadrado por θ igual a 0. Esto va a dar senos y cosenos de lambda, senos de lambda θ, cosenos de lambda θ. Pero θ es una función que es periódica con periodo 2π. Y al ser de periodo 2π, lambda tiene que ser n, porque es el periodo natural que tiene todo ángulo. ¿Sí? Recuerden, no estamos en esas cosas de cortes de rama ni mucho menos. Es un seno y coseno
de una variable angular que tiene que tener naturalmente el periodo 2pi, con lo cual lambda tiene que ser n. Otra vez, este lambda igual a n, lo mismo que el signo, viene de la naturaleza del problema, porque estoy resolviendo en un círculo, en el interior de un círculo. Entonces ya sabemos que la constante es negativa, es positiva, perdón, y que es igual a n, ¿sí? Lambda cuadrado es igual a n cuadrado. Entonces, ¿qué me quedan? Me quedan dos ecuaciones. Esta, que ahora le voy a meter el n, y a esta que le voy a meter el n, pues ya sé que es seno y coseno de npi. Vamos más adelante. Entonces, ven, la parte en tita es coseno de n tita más seno de n tita, no me dice gran cosa, y la parte en r es un poquito más bonita, porque esta ecuación tiene dos tipos de soluciones. Cuando n es igual a 0, ¿sí? Cuando n es igual a 0 me queda esto igual a 0, r cuadrado de r2' más r' igual a 0, cuya solución es un logaritmo, es una constante más un logaritmo, ¿sí? Lo que está indicado acá. Y cuando n es mayor que 0, lo que se tiene es que es una suma de dos términos, un r a la n y un r a la menos n. ¿Sí? El r en n se entiende fácil porque si uno tiene una función tipo r a la n, derivarla dos veces hay que multiplicar por r cuadrado para que sumado se me vaya. Como hay una derivada primera, tengo que multiplicarla por r, y lo mismo pasa con 1 sobre r. Entonces tengo dos tipos de soluciones. A más b logaritmo y por r a la n más b por r a la menos n. Junto todo, acá abajo, entonces me queda, fíjense, esto es de n igual a 0, ¿sí? N igual a 0, y todo esto es de n distinto de 0. ¿Sí? Antes de... A ver, ¿cuándo viene? No. Ahora, antes de seguir, tengo que ver bien en qué región lo voy a resolver. ¿Sí? ¿En qué región lo voy a resolver? Sí. Lo resuelvo en todo el interior de una circunferencia. Voy a ver que tengo que pedir alguna condición más, pero otra vez por la naturaleza del problema y la naturaleza de la solución. ¿Por qué? Porque en el interior de la circunferencia, por ejemplo, está el r igual a 0. R igual a 0 es el centro. Es un lugar que no es un lugar particular desde el punto de vista de la matemática o la física, pero sí lo es respecto de las coordenadas polares. Porque en ese lugar, por ejemplo, no está definido el ángulo. Y por ejemplo, tanto logaritmo como r a la menos n divergen en ese lugar. Con lo cual, si voy a trabajar en todo el interior de la circunferencia, ¿sí? el problema tiene que tener una solución que sea una solución entre comillas regular, y una solución regular no diverge. Entonces, para que no diverja, tengo que tirar por condiciones que no están explícitas, pero si no están implícitas en el problema. Tengo que tirar la constante b sub 0 para que no diverja por la parte del logaritmo, y la constante b sub n, las constantes b sub n para que no diverja por el r a la menos n. ¿Sí? Bueno, entonces esas dos las tengo que tirar porque las coordenadas polares en r igual a 0, ¿sí? Hacen que la solución diverja, pero no es una cuestión de contorno, es una cuestión de que la solución en r igual a 0 no es regular. Entonces, tengo que tirarlo a r a la menos n. Y me queda mucho más bonita la solución. Me queda, esta es la misma que esta. Está todo muy grosso esto. Es la misma que esta, donde, ¿sí? Donde tiré la parte del logaritmo y la parte de r a la menos n. Esta es la solución más bonita para todo el interior de una circunferencia. Entonces, ¿qué más? Me quedan ¿cuántas incógnitas? Me quedan, fíjense, A0, Fernando, A sub n, A y B. ¿Sí? Que en realidad no son 3,
incógnitas, son dos incógnitas. Porque fíjense que A sub n no aparece solo, aparece multiplicada por A mayúscula, y A sub n aparece multiplicada por B. Así que primero me saco de encima el A, no el otro, entonces me queda como abajo. Fíjense que saqué el moño y ahora sí está un poquito más limpio. ¿De dónde saco las condiciones A y B? De lo que no usé todavía, porque todavía no usé esta condición, que U en R igual a R mayúscula, o sea, en R igual a R, pronuncio mal las mayúsculas y minúsculas, R igual a R mayúscula, vale f de tita. Y como R, acá está, como U de R tita es igual a f de tita, entonces estos A y estos B son multiplicados por R a la n los coeficientes de Fourier de la función f de tita. ¿No? Si uno calcula el A sub n, que es 1 sobre pi por la integral entre menos pi y pi, o entre 7 y pi, o como quieran, de f de tita, coseno de n tita, diferencial de tita, este A sub n es igual a este por R a la n, que es A sub n, R a la n. Entonces el A sub n es igual a sub n de Fourier dividido R a la n. ¿No? Que es lo que escribo, supongo, acá está, en este lugar, que lo que hice fue escribir directamente dividido por R a la n. Entonces, con la condición f de tita, lo que encuentro es el juego de constantes A y B mayúscula. Y resuelvo el problema y soy absolutamente feliz. ¿Se entendió? ¿Estamos ahí, niños? Los 14 estamos, los 13. Sí, pero tengo que volver. Véanlo con paciencia, porque son muchas cuentas. Mi idea es que tengan el pantallazo de lo que hicimos. Este texto, a ver, déjame ver, yo estoy casi seguro de que lo tengo subido al campus. Ah, no, me voy a meter el teléfono porque mi computadora se vuelve muy pelotuda. Esperen, voy a parar la grabación y me voy a asegurar de eso. Suma recording. Perdón. Me olvidé. Este problema lo hemos tomado en un coloquio. Éramos felices hasta que dijiste. Después les subo un problema completo. Es más, voy a hacer el problema, lo voy a explicar, así como estoy explicando ahora, en un video, con efectos especiales y eso, para que quede más claro y no tengan que leerlo solos. Miren qué bueno que soy. Último caso, este lo tomamos en un coloquio que no se llama más coloquio, se llama finales, ahora la última fecha que fue en febrero, no sé, me perdí. Repaso rapidísimo. U de t igual a uxx más 2x cuadrado. Exactamente este problema. U de 0t igual a 1. U de pi t, pi, era, igual a 3. Y U de x0, ¿qué carajo es esto? X0 igual a h de x. X0 igual a h de x. No me acuerdo qué es lo que se pedía, pero este problema es un problema de difusión no homogéneo, es un problema de difusión convección o qué sé yo, alguna cosa así. Qué boludo, tapo con un dedo la pantalla. Esta parte, sin esto, es la ecuación de difusión. Al agregarle un término, ese término tiene que ser separable. En general vamos a tener problemas si metemos 12x por y, por ejemplo, que es una porquería. Entonces 2x cuadrados no es tan porquería. Este problema se resuelve de dos maneras. Una, que es cambiar las variables
como suele hacer Fernando, yo nunca lo entendí cómo funciona así, y la otra es un poco más pedestre. Es pensar que yo tengo que separar el problema en algo que va a tener todas las variables con X, mejor dicho, va a tener una variable X y se va a llevar todas las, entre comillas, irregularidades, y el otro va a ser un problema fácil de XT. Porque vamos a decir que U de XT lo voy a escribir como dos términos, como un W de X más un, saco el video, más un B de XT. ¿Qué es W y qué es U? Yo sé que la suma de las dos tiene que ser U. Entonces, W de X va a ser tal que, ¿sí? Se va a llevar este 2x cuadrado. Se lo va a llevar. Entonces, WXX más 12x cuadrado es igual a 0. W de 0 es igual a 1. W de pi es igual a 3. Fíjense que esta, ya la tengo esta solución. Porque sé que la derivada segunda es un x cuadrado, así que la función es una función de derivada cuarta que tiene, como tengo dos constantes para determinar, en 0 vale 1 y en pi vale 3. Ya tengo esta solución. La otra solución, mire, se las escribo acá. B de xt, es tal que ¿qué? Que B de xx es igual a B sub t, o sea, bueno, justo al revés. B sub t es igual a B de xx. Es lo mismo, pero para que sea más ordenado lo puse así. B de 0t va a ser igual a, fíjense que acá ya le puse el 1, así que va a ser 0. Y B de pi t, como acá vale 3, y la suma me tiene que dar 3, acá vale 0. Y esto es lo interesante. B de x0 es igual a que la suma de las dos me tiene que dar h de x, esta que está acá. ¿Sí? ¿Por qué la suma de las dos? Porque dije que las dos sumadas me dan u, y u a t igual a 0 vale h de x, con lo cual u de b de x0, saco el video, tiene que ser igual a ¿qué? A h de x menos w de x. ¿Sí? Si ustedes suman las dos, fíjense que esta más esta sumada me da la ecuación original. ¿Sí? Porque fíjense que b sub t de un lado me queda igual a b de xx más wxx más 2x cuadrado, y b más w es u. ¿Sí? Así que me queda la ecuación original. Las condiciones de contorno es más fácil verificarlo, porque 0 más 1 es 1, alta matemática. 0 más 3 también es 3. Casi digo, también es 1. También cumple con la condición de contorno. Y lo más importante, la condición inicial, que b a t igual a 0, esta b, ¿sí? Como tengo que sumarla con la w para que me dé u, entonces h, que es lo que tiene que valer, ¿no? U. ¿Sí? H, que es lo que tiene que valer, le saco el W, ¿sí? Para que las dos sumadas me den el H que necesito. De esta manera se resuelve este problema. Este problema fue un problema de coloquio, que no es terriblemente complicado. Lo que pasa es que hay que saber cómo se separa. Si uno plantea directamente acá separación de variables, cagaron, no sale. No sale porque no está preparado así el problema para resolverse por separación de variables. Hay que hacerle algo. Ese algo es separarlo en una parte que no depende de t y la otra que se lleva todas las diferencias para que sumadas las dos me den la función original. ¿Sí? Esto es todo lo que tengo para decirles, que fue bastante. Lamento me olvidé de grabar en su momento. Voy a dejar de grabar ahora para que no queden todas... ¿Dónde está el mouse? Para que no queden todas estas cosas